¿Alguna vez has oído que ciertos objetos aparentemente inofensivos en nuestros hogares pueden poner en riesgo nuestra protección espiritual? San Pío de Pietrelcina, con su profunda sabiduría, nos dejó valiosas enseñanzas sobre cómo proteger nuestras casas y nuestras familias de las influencias negativas. Hoy te revelaré 10 cosas que, según las enseñanzas de Padre Pío, nunca deberían estar en un hogar católico. Si crees en la sabiduría de Padre Pío, escribe en los comentarios: "Protege mi casa, Padre Pío". Antes de continuar, quiero hacerte una pregunta muy importante. ¿Alguna vez has sentido que, a pesar de las oraciones y la devoción, algo impide que la paz reine completamente en tu hogar? Quizás has vivido situaciones inexplicables de conflictos, enfermedades o dificultades que parecen no tener fin. Padre Pío nos enseñó que nuestro hogar es como un templo sagrado, un lugar donde la presencia de Dios debe ser constante. Sin embargo, muchas veces, sin darnos cuenta, introducimos en nuestras casas objetos y prácticas que pueden alejar esta presencia sagrada. Estos elementos pueden abrir verdaderas brechas espirituales, permitiendo que influencias negativas perturben la paz y la armonía de nuestra familia. Lo que descubrirás en este video te ayudará a identificar objetos aparentemente inofensivos que pueden comprometer la protección espiritual de tu hogar, comprender por qué algunas prácticas modernas pueden ser peligrosas para tu familia, aprender cómo transformar tu casa en un verdadero refugio de paz y bendiciones. Padre Pío tenía una extraordinaria capacidad para ver más allá de las apariencias. Con el don del discernimiento espiritual, lograba identificar aquello que realmente podía dañar el alma de una persona y la santidad de un hogar. Es precisamente basándome en sus enseñanzas que compartiré contigo estas importantes revelaciones. Permíteme darte un ejemplo concreto. María, nombre ficticio, siempre había tenido problemas en casa. Discusiones constantes, enfermedades frecuentes, dificultades económicas que parecían no tener fin. Un día, siguiendo las enseñanzas de Padre Pío, descubrió que algunos objetos que conservaba en su hogar, pensando que eran simplemente decoraciones, en realidad estaban comprometiendo la protección espiritual de su familia. Después de retirar esos objetos y seguir las instrucciones que compartiré contigo hoy, su vida familiar cambió completamente. En los próximos minutos te revelaré exactamente cuáles son esos objetos y prácticas que debes evitar. También te diré cómo sustituirlos por elementos que traerán verdadera protección y bendición a tu hogar. Lo que estás a punto de descubrir no es superstición, sino enseñanzas profundas basadas en la sabiduría de un gran santo de la Iglesia. Si deseas proteger a tu familia y transformar tu hogar en un verdadero santuario de paz, sigue viendo este video hasta el final. Te garantizo que, aplicando las enseñanzas de Padre Pío, notarás un verdadero cambio en la vida de tu familia. Ahora, hermanos y hermanas, entremos en el corazón de estas valiosas enseñanzas. El Padre Pío siempre nos enseñó que nuestro hogar debe ser un lugar santo, como una pequeña iglesia. ¿Pero qué significa esto en la práctica? Recordemos las palabras del Padre Pío. Vuestra casa debe ser un refugio de paz, no un receptáculo de influencias negativas. Este extraordinario santo podía ver claramente cómo ciertos objetos y prácticas podían influir negativamente en la vida espiritual de una familia. La Iglesia nos enseña que el primer mandamiento es muy claro: no tendrás otro Dios fuera de mí. Esto significa que debemos ser muy cuidadosos de no introducir en nuestros hogares elementos que puedan, incluso de forma inconsciente, alejarnos de la verdadera fe. El Padre Pío era especialmente sensible a este aspecto, y podía ver cómo objetos aparentemente inofensivos podían esconder significados e influencias contrarias a nuestra fe. Antes de seguir revelando estos importantes consejos del Padre Pío sobre la protección del hogar, quiero invitarte a formar parte de esta familia espiritual. Si estos mensajes de protección y sabiduría están tocando tu corazón, puedes apoyar este espacio convirtiéndote en miembro del canal. Además, si este mensaje está ayudando a tu vida, no olvides dejar tu agradecimiento en los comentarios debajo del video. Ahora sí, continuemos con estas importantes revelaciones. Piensa en tu casa como en un jardín. Si quieres que crezcan flores hermosas y frutos sanos, no basta con sembrar buenas semillas.
También debes arrancar las malas hierbas que pueden sofocar las plantas buenas. De la misma manera, para que florezcan la fe y la paz en tu hogar, no basta con introducir elementos positivos. También es necesario eliminar lo que puede obstaculizar este crecimiento espiritual. El Padre Pío solía decir a sus hijos espirituales: «Tened cuidado con lo que permitís entrar en vuestra casa, porque todo tiene una influencia espiritual». No era una simple superstición, sino una profunda verdad espiritual. Cada objeto, cada práctica, cada hábito que introducimos en nuestros hogares, puede tener un impacto sobre nuestra vida espiritual y la de nuestra familia. ¿Pero por qué algunos objetos pueden ser tan peligrosos? La respuesta es simple pero profunda. Estos objetos suelen portar significados y símbolos que pueden abrir la puerta a influencias negativas. No se trata solo del objeto físico, sino de lo que representa y de las energías que puede atraer. El Padre Pío tenía una sensibilidad especial para percibir estos peligros espirituales. Él podía ver cómo ciertos objetos, aunque aparentemente inofensivos, podían crear verdaderas brechas espirituales en los hogares. Esas brechas podían permitir la entrada de influencias negativas que perturbaban la paz familiar, causaban conflictos e incluso problemas de salud. Es importante entender que no se trata de ser supersticiosos, sino de ser prudentes y sabios. La misma Iglesia nos enseña que existen realidades espirituales que pueden influir en nuestra vida diaria. El Padre Pío, con su especial don de discernimiento, podía ver esas realidades con mucha más claridad que nosotros. Tomemos como ejemplo el caso de una familia que tenía en su casa varios objetos de buena suerte. Pensaban que estos objetos podían traer protección y fortuna. Pero el Padre Pío enseñaba que la verdadera protección viene solo de Dios, y que buscar protección en otros objetos o prácticas puede alejarnos de la verdadera fuente de bendición. En los próximos minutos, te mostraré exactamente cuáles son esos objetos y prácticas que el Padre Pío nos aconseja evitar. No se trata solo de eliminarlos, sino de reemplazarlos por elementos que verdaderamente traigan bendición y protección a nuestros hogares. Recuerda siempre que el objetivo no es crear miedo o ansiedad, sino ayudarte a construir un ambiente doméstico que favorezca el crecimiento espiritual y la paz familiar. Como decía el Padre Pío, la paz de un hogar también depende de su pureza espiritual. Ahora comencemos a examinar los primeros objetos y prácticas, que según las enseñanzas del Padre Pío, pueden comprometer la protección espiritual de nuestra casa. Estos son elementos que muchos de nosotros podríamos tener en nuestras casas, sin darnos cuenta de su significado más profundo. El primer signo de alarma son los amuletos y objetos de buena suerte. Esto incluye elefantitos en fila, cuernos rojos, herraduras, y otros objetos similares que muchas personas guardan pensando que atraerán fortuna. El Padre Pío fue muy claro en este punto. La verdadera fortuna y protección vienen solo de Dios, no de objetos materiales. Otro elemento preocupante son los símbolos de otras tradiciones religiosas, usados como decoración. Nos referimos a budas sonrientes, estatuillas de deidades orientales, o símbolos como el yin y el yang. Aunque puedan parecer simples elementos decorativos, estos objetos llevan significados espirituales que pueden entrar en conflicto con nuestra fe católica. Las pirámides energéticas y los cristales son otro ejemplo de objetos aparentemente inofensivos, pero potencialmente peligrosos. Muchas personas los usan creyendo en su poder de purificación o de atracción de energías positivas. Pero el Padre Pío nos recuerda que la verdadera purificación viene de la oración y los sacramentos, no de objetos que prometen poderes místicos. Una señal particularmente importante tiene que ver con los cuadros y las imágenes que colgamos en las paredes. No se trata solo de obras de arte explícitamente negativas, sino también de representaciones que pueden incluir símbolos ocultos o mensajes contrarios a la moral cristiana. El Padre Pío siempre aconsejaba preferir imágenes sagradas que eleven el espíritu y traigan paz. Incluso ciertos souvenirs que traemos de viajes pueden ser problemáticos. El ojo turco, la mano de Fátima y otros amuletos protectores de diversas culturas, aunque regalados con buenas intenciones, no deberían tener lugar en nuestros hogares católicos. La protección viene de los sacramentales bendecidos por la Iglesia, no de objetos de otras tradiciones. Un aspecto frecuentemente subestimado tiene que ver con ciertos juegos y entretenimientos.
cartas del tarot, tablas Ouija, o incluso algunos juegos de mesa que incluyen elementos ocultos o espiritistas, deben ser completamente evitados. El Padre Pío era muy severo en este punto, sabiendo cuánto estos objetos pueden ser peligrosos para nuestra vida espiritual. Es importante notar que no se trata de condenar otras culturas o tradiciones, sino de ser coherentes con nuestra fe católica. Como decía el Padre Pío, no se puede servir a dos señores. Debemos tomar decisiones claras y firmes para proteger nuestro hogar y nuestra familia. Algunos de ustedes podrían pensar, pero yo tengo esos objetos en casa desde hace años y nunca he tenido problemas. Padre Pío nos enseña que los efectos negativos de estos objetos no siempre son inmediatos o evidentes. Pueden manifestarse sutilmente a través de alteraciones en la paz familiar, dificultades inexplicables o un alejamiento gradual de la fe. Ahora entremos en detalles sobre los 10 objetos y prácticas que, según las enseñanzas del Padre Pío, no deberían estar presentes en un hogar católico. Examinaremos cada uno de ellos y entenderemos por qué pueden ser problemáticos para nuestra vida espiritual. El primer elemento son los mantras y las músicas de meditación oriental. Aunque puedan parecer relajantes, estas prácticas a menudo invocan deidades o energías que no son compatibles con nuestra fe católica. Padre Pío aconsejaba en su lugar utilizar música sacra o el silencio contemplativo para la oración. El segundo punto son los mandalas y los símbolos orientales. Estos diseños geométricos, frecuentemente usados como decoración, tienen en realidad un significado espiritual profundo en otras religiones. No son simples adornos, sino verdaderas herramientas de meditación, ajenas a nuestra tradición espiritual. El tercer elemento son los atrapasueños o dream catchers. Estos objetos, originarios de tradiciones indígenas americanas, suelen colgarse en dormitorios. Sin embargo, conllevan prácticas y creencias que no se alinean con la fe católica. El cuarto punto son las pulseras y joyas con símbolos esotéricos. Aunque puedan parecer meros accesorios de moda, símbolos como el anje egipcio, el karma o ciertos nudos celtas tienen significados espirituales específicos que pueden entrar en conflicto con nuestra fe. El quinto elemento son las estatuillas y representaciones de deidades paganas. No importa cuán artísticas o decorativas sean, estos objetos representan falsas deidades, y su presencia en casa puede crear confusión espiritual. El sexto punto son los talismanes y amuletos de cualquier tipo. Aquí incluimos cuernos rojos, herraduras, patas de conejo, y cualquier objeto al que se le atribuya un poder de protección o suerte. La verdadera protección viene de Dios, no de estos objetos. El séptimo elemento son ciertos tipos de cuadros o impresiones con simbolismos ocultos. Algunas obras de arte modernas pueden contener referencias a prácticas esotéricas o mensajes contrarios a la fe católica. Debemos ser atentos con lo que colgamos en nuestras paredes. El octavo punto son las pirámides y los cristales utilizados por su supuesta energía. Estos objetos suelen asociarse a prácticas de la nueva era, New Age, y a creencias que se alejan de la verdadera fe. La verdadera energía espiritual proviene de la oración y los sacramentos. El noveno elemento se refiere a los libros y revistas de prácticas esotéricas, horóscopos o magia. Incluso si se guardan por curiosidad o como cultura general, estos materiales pueden influir negativamente en el ambiente espiritual del hogar. Finalmente, el décimo punto concierne a los objetos relacionados con prácticas de adivinación, como tarot, péndulos o runas. Estos instrumentos, aunque se mantengan como recuerdos o decoración, están ligados a prácticas expresamente prohibidas por la Iglesia. Como ves, muchos de estos objetos pueden parecer inofensivos o meramente decorativos, pero llevan consigo significados e influencias que pueden comprometer nuestra vida espiritual. El Padre Pío nos enseña que la prudencia en estas cuestiones nunca es excesiva. Ahora que hemos identificado los objetos y prácticas que debemos evitar, enfoquémonos en las soluciones positivas que el Padre Pío nos enseñó para proteger nuestros hogares. Estas son alternativas concretas que traerán verdadera bendición a tu familia. La primera y más importante solución es la presencia del crucifijo. El Padre Pío aconsejaba tener un crucifijo bendecido en cada habitación de la casa, especialmente en los dormitorios. El crucifijo no es solo un símbolo,
sino una verdadera protección para la familia. Otra práctica fundamental es el uso del agua bendita. Ten siempre una botella de agua bendita en casa y úsala regularmente para bendecir los ambientes. El Padre Pío decía que el agua bendita tiene un gran poder de purificación espiritual. La medalla de San Benito es otro poderoso sacramental que el Padre Pío recomendaba con insistencia. Esta medalla, cuando es bendecida correctamente, tiene una especial eficacia contra las influencias negativas. Puedes colocarla cerca de las puertas o en los dormitorios. Respecto a la decoración, elige imágenes sagradas que eleven el espíritu. Los iconos de la Virgen María, de los santos o escenas de la vida de Jesús no solo son hermosos, sino que crean un ambiente de oración y paz. Un elemento muy importante es el pequeño altar familiar. Crea un pequeño espacio de oración en tu casa con un crucifijo, una imagen de la Virgen y, si es posible, una reliquia o una imagen del Padre Pío. Esto se convertirá en el corazón espiritual de tu hogar. El Padre Pío insistía mucho en la importancia del Santo Rosario. Ten siempre un rosario bendecido en casa y úsalo diariamente. La oración del rosario en familia es una poderosa protección contra todo mal. Respecto a la música y el entretenimiento, elige cantos sagrados, música clásica edificante o el simple silencio contemplativo. Estos crean una atmósfera de paz y serenidad muy diferente de la que genera cierto tipo de música moderna. Otra práctica muy eficaz es la bendición regular de la casa por parte de un sacerdote. Si es posible, haz que bendigan tu hogar al menos una vez al año. Esta bendición renueva la protección espiritual del ambiente. Recuerden también la importancia de los sacramentales como las velas bendecidas y el incienso bendecido. Estos elementos, cuando se utilizan con fe y siguiendo las indicaciones de la Iglesia, pueden ayudar a mantener un ambiente de oración y protección. Finalmente, y no menos importante, el Padre Pío recomendaba tener siempre en casa una Biblia y el Catecismo de la Iglesia Católica. Estos no son simplemente libros para leer, sino verdaderas fuentes de luz y sabiduría para la familia. Queridos hermanos y hermanas, hemos llegado a la conclusión de estos preciosos enseñanzas del Padre Pío sobre la protección de nuestro hogar. Como han visto, no se trata solo de eliminar objetos potencialmente peligrosos, sino de transformar nuestro hogar en un verdadero santuario de paz y bendición. Recuerden siempre que la verdadera protección no proviene de amuletos ni de objetos materiales, sino de la fe sincera y la oración constante. El Padre Pío nos dejó estas enseñanzas porque sabía cuán importante es mantener la pureza espiritual en nuestros hogares. Ahora los invito a hacer un examen atento de sus casas. Miren cada habitación con nuevos ojos, identifiquen los objetos que podrían comprometer su protección espiritual y sustitúyanlos por elementos que traigan verdadera bendición. No tengan miedo de hacer limpieza, incluso si algunos de esos objetos fueron regalos o recuerdos. Recuerden que este cambio no debe hacerse con ansiedad ni con miedo, sino con fe y serenidad. Y como decía el Padre Pío, recen, esperen y no se preocupen. La transformación de su hogar en un ambiente de verdadera paz y protección será un proceso gradual, pero profundamente beneficioso para toda la familia. Querida alma que has llegado hasta aquí, si estas enseñanzas del Padre Pío sobre la protección del hogar han tocado tu corazón, te invito a dejar un gracias debajo de este video. Este sencillo gesto de gratitud ayuda a que más familias puedan recibir estas valiosas revelaciones. Y si deseas seguir recibiendo más mensajes de protección y sabiduría, hazte miembro de este espacio de conexión y fe. Juntos podemos crear una comunidad donde la paz y la armonía sean una realidad en cada hogar. Que la paz del Padre Pío esté con ustedes y sus familias. Recuerden siempre que un hogar protegido espiritualmente es el mayor tesoro que podemos tener. Que la Virgen María y el Padre Pío protejan siempre sus hogares.